queridos hermanos y hermanas, Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Estamos en este día porque queremos terminar ya esa sección tercera de nuestro tema, de la muerte espiritual a la vida espiritual. Vamos a disponer nuestros corazones, vamos a hacer una oración y permitir que así el Espíritu de Dios tome mi corazón, mi boca, mi mente, para que sea Él hablando, no solamente hablándote a ti, a tu corazón, sino también hablándome a mí. Recuerda que nosotros cuando hacemos las enseñanzas, la primera persona que es ministrada es el que está predicando. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Te bendecimos y te alabamos. Hoy, Señor, declaramos que la unción está sobre nosotros para llevar a cabo este mensaje, pero que igualmente el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros llena nuestros pensamientos, llena nuestro corazón, para que lo que se diga en este día, Señor, en este video, sea lo que tú tienes para hablar a tu pueblo. Señor, pido un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento tuyo, Señor. Que a través de esta enseñanza ellos puedan conocer profundidades mayores. Que sean los ojos del entendimiento alumbrados, Señor amado, en cada uno de nosotros. Para que así, Señor, ese entendimiento sea llenado en toda su capacidad para entender las cosas grandes, maravillosas que tú tienes para con nosotros ahora en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, vamos a entrar a esta tercera y última sección y vamos a mirar un poquito de la última parte que estuvimos hablando en la segunda sección. Recuerden que hemos estado hablando acerca de la crucifixión, la muerte y la sepultura. Es muy importante entender estas tres cosas que se suceden sobre el cuerpo mortal de Jesús y todo lo que fue imputado sobre su cuerpo humano mortal. Entonces aquí vemos esta diapositiva 17, está hablando acerca de un cuerpo mortal sin pecado, al cual se le fue imputado el pecado de la humanidad. Vemos entonces la crucifixión y vemos igualmente aquí a un cordero. Igualmente también podemos mirar que a Jesucristo allí se le fue imputado todo, absolutamente todo lo del primer Adán. Y quiero que entiendan que sobre el cuerpo de Jesús, todo el paquete de la naturaleza caída del hombre fue llevado. Ahora, entendamos aquí esto que es muy importante. Aquí vemos algo con respecto a lo que sucedía en el Antiguo Testamento y con respecto al Nuevo Pacto. Quiero decirles algo. En el cuerpo de Jesús, cuando Jesús va a la cruz, es cuando se le es imputado todo el pecado de la humanidad. Se le son imputadas igualmente todas las maldiciones y enfermedades sobre su cuerpo. Pero es interesante mirar que igualmente en el Antiguo Testamento, el cordero que llevaba el ofrendante, no se le imputaba el pecado, sino cuando venía delante del sacerdote. Entonces el ofrendante ponía sus manos y allí era imputado el pecado del ofrendante sobre el cordero. Pues hoy quiero decirles que igualmente sucedió con Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Dios, el Padre, toma todos los pecados de la humanidad y los imputa sobre el cuerpo de Jesucristo. Recuerde también algo muy importante, que Jesucristo fue nuestro sustituto. De ahí que es importante entender estos términos, sustitución, imputación, porque allí entonces podemos ver que la muerte de Él es mi muerte. Entonces, es bien interesante mirar esto. Vemos igualmente en la otra diapositiva, que en el cuerpo de Jesús se lleva todo el cuerpo de pecado. Yo sé que yo soy muy repetitiva, pero me gusta decirles y repetirles una y otra vez
Si usted no le entendió la primera y no le entendió la segunda, tranquila que yo lo vuelvo a repetir por tercera vez para que usted lo entienda. Entonces miramos aquí que en el cuerpo de Jesús, Él se lleva todo el cuerpo de pecado. ¿Pero de quién? Pues de la humanidad entera. El cuerpo de pecado suyo y el cuerpo de pecado mío. Y eso es lo que necesitamos tener revelación de lo que sucedió sobre el cuerpo de Jesús. Igualmente, aquí vemos otra diapositiva donde estamos mirando que todo lo que son las maldiciones, los pecados, las rebeliones, la iniquidad, las enfermedades y aún la muerte y la condenación fueron llevados ¿sobre quién? Sobre el cuerpo de Jesucristo. Por eso hoy vuelvo y les digo y les repito, oye, sobre Jesús fue imputado todos nuestros pecados. Él se llevó mis maldiciones. Maldito todo aquel que muriera en un madero. Por eso es necesario identificarme con Cristo en su muerte. Clemencia, diga su nombre allí. Usted igualmente se tiene que identificar con la muerte de Jesucristo en la cruz. Lo que lleva el cuerpo de Jesús es lo suyo, no es lo de Jesús. Lo que lleva el cuerpo de Jesús es lo suyo y lo mío. El cuerpo de pecado, el ADN de una naturaleza caída, las maldiciones, las enfermedades y aún también la muerte. Entonces es necesario que usted se identifique con Cristo en su muerte. Por eso es importantísimo entender, oigan bien, que Él sí murió, llevándose todo sobre Él. No solamente fue crucificado, como acabamos de ver, sino que también su cuerpo fue muerto. Y dice, su cuerpo se lleva la paga por mis pecados. ¿Y cuál era la paga de mis pecados? La muerte. O sea que cuando se le fue imputado todo el pecado de la humanidad a Jesucristo sobre su cuerpo, igualmente Él muere. ¿Qué hacían con el cordero? Después de que se le imputaba el ofrendante, todo el pecado del ofrendante sobre el cordero, ¿qué se hacía? Se degollaba el cordero. Así igual Jesucristo. Él murió. Y aquí vemos que Él sí murió y que ese cuerpo de pecado ya murió. Sí, Señor, lo que estoy diciéndole, el cuerpo de pecado de usted que se llevó Jesucristo, al cual se le fue imputado, oigan bien, allí igualmente murió. La muerte del cuerpo de pecado que vino sobre Jesús igualmente murió. Necesitamos tener en cuenta esas cosas, porque si no, entonces, si no tienes la revelación, la plenitud de la revelación de lo que Dios te quiere enseñar con respecto a su crucifixión, muerte y sepultura, nunca te vas a llegar a ver muerto igualmente al pecado. Porque el cuerpo, oye, el cuerpo de pecado fue imputado sobre Él, Él fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces es importantísimo entender estas cosas. Su cuerpo mortal, donde se llevó mi cuerpo de pecado, igualmente fue ¿qué? Sepultado. Entonces las tres fases importantísimas del cuerpo de Jesús es crucifixión, muerte y sepultura. Y sepultura. El cuerpo de pecado fue sepultado. Recuerde, el grano de trigo tiene que caer a la tierra y ser enterrado. ¿Para qué? Para que de él salga una nueva vida. El cuerpo de Jesús tuvo que ser ¿qué? Sepultado. Igualmente para que viniera un nuevo cuerpo, el cuerpo glorioso con el cual resucitó. Entonces es bien bonito entender estas cosas, pero no solo entenderlas, vivirlas también. Vivirlas también. Entonces, aquí vamos a ver algo importante. Vamos a abrir en Juan 19:33. 19:33. Dice, por eso, pero cuando vinieron a Jesús se dieron cuenta de que Él ya había, ¿qué? Muerto. Ya había muerto. Entonces, ¿qué murió? ¿Murió Jesús? Sí, murió Jesús, pero ¿quién más?
Jesús se lleva en las cuales Él murió? Pues sencillamente su naturaleza de pecado y la mía. Igualmente así todas las maldiciones. Entonces, muy interesante todo esto. Igualmente es importante entender esta parte de su sepultura. De su sepultura. Entonces vamos a mirar unos versículos. Vamos a mirar Gálatas 2:20. Mi naturaleza de pecado ha sido crucificada. Oye, mi naturaleza de pecado ya ha sido, ¿qué? Crucificada. ¿En dónde? Pues en el cuerpo de Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando se le fue imputada mi naturaleza de pecado. Muerta y sepultada. Por eso les estoy hablando acerca de las tres fases: crucifixión, muerte y sepultura. Entonces, mi naturaleza de pecado, allí es donde quiero que te lo imagines, que lo veas. Mi naturaleza de pecado fue crucificada, muerta y sepultada con Jesús. Esa naturaleza de pecado ya no es en mí. Oye, ya no es en mí, ya no está dentro de ti. Ya no eres un pecador. Ya no tienes una naturaleza de pecado. Ahora eres participante de una nueva naturaleza. Ahora lo que vivo en mi cuerpo humano, mortal, lo vivo en la naturaleza del poder de esta resurrección de Jesús. Vuelvo y repito esa última parte. Ahora lo que vivo en mi cuerpo humano, mortal, lo vivo en la naturaleza del poder de resurrección de Jesús. Entonces ya yo no vivo en el pecado. Ya yo estoy muerta al pecado. Y lo que ahora vivo en este cuerpo mortal, oye, lo vivo en la fe del cuerpo resucitado de Jesucristo. Soy una en Cristo. ¿En qué? En el cuerpo en el cuerpo resucitado de Jesús. Entonces, importantísimo mirar estas tres facetas y entenderlas. Ahora vamos a otro versículo, vamos a estar viendo varios versículos porque quiero que más y más usted tenga una claridad de lo que significa estar muerto al pecado, pero vivo para Dios. Y con el tema que estoy haciendo es de la muerte espiritual a la vida espiritual. Y dice así en Efesios 2:3. La corrupción que había, o sea, la naturaleza de pecado, en nosotros, en ti y en mí, desde nuestra concepción, desde que nuestros padres, desde que mi madre me concibió, en el momento en que ella da a luz, hay una naturaleza de pecado. Eso lo expliqué ya anteriormente y no lo voy a volver a explicar. Pero el versículo en Efesios 2:3 dice que desde el nacimiento, desde la concepción, se manifestó a través de nuestros hechos y deseos de nuestra propia vida. Fue lo que nosotros hemos vivido en esa naturaleza de pecado. Todos los pecados que se han manifestado a través de nosotros por la naturaleza de pecado, pues eran sencillamente incitados o llevados de una manera natural por la naturaleza de pecado. Pero miren lo que dice allí. Dice, fue muerta, ¿en dónde? En la cruz. Fue muerta en la cruz. Y es allí donde tú necesitas verte ahora, en la cruz del Calvario. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:24. Otro versículo poderosísimo, porque hoy vamos a estar viendo muchos versículos de la palabra. Quien llevó él mismo nuestros, ¿qué? Nuestros pecados. ¿Dónde se los llevó? Pues en su cuerpo mortal. ¿Dónde se le fueron imputados los pecados a Jesús? Pues cuando estaba en la cruz. Recuerda, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros, tú y yo, estuviéramos muertos a la naturaleza de pecado, que producía en nosotros múltiples pecados. ¿Qué producía la naturaleza de pecado en nosotros? Múltiples pecados. Viviéramos por la justicia y nuestra sanidad instantánea fluyó de su cuerpo herido. Entonces es bien tremendo. Quise ponérselos de manera tal de que ustedes después puedan
parar el video y poder escribir el versículo y luego puedan meditarlo. Estas son las clases de versículos en los cuales siempre estoy meditando, porque creo que es importante dentro de la lista de difusión que tengo de la congregación, de los miembros de la congregación. El otro día mandé un versículo muy clave con respecto aún a todo lo que he estado enseñando. No podemos ser espectadores, sino que participantes. El espectador dice, no, eso es imposible, que yo ya no tenga una naturaleza de pecado. Eso es imposible. No, que ya yo no tenga que ser esclavo del pecado. ¿Y qué hace? Se va y se olvida rápido de lo que vio en el reflejo del espejo. Pero ¿saben qué? Los participantes no. Los participantes nos quedamos mirando la imagen gloriosa de resurrección que hay dentro de nosotros. Mirando esa imagen de la cual ahora fuimos conformados en Jesucristo. Y eso me parece tremendo. Eso me parece poderoso, poderoso. Entonces vemos aquí, quien llevó él mismo, Jesucristo mismo, todos nuestros pecados en su cuerpo, para que ahora tú y yo estuviéramos muertos a la naturaleza de pecado, que producía en nosotros múltiples pecados, pero que ahora pudiéramos vivir ¿en qué? En la justicia. Recuerda, tú no te ganas la justicia fue imputada sobre ti, ¿ok? Nace en ti la justicia cuando naces de nuevo. Y nuestra sanidad instantánea fluyó de su cuerpo herido. Bien hermoso todas estas cosas. Entonces, vamos a hacer esta declaración. Su muerte es mi muerte, por eso estoy muerta al pecado. Su muerte es mi muerte, por eso estoy muerta al pecado. Esta es la primera fase que yo quiero que ustedes entiendan, en verse muertos al pecado. Usted necesita ver su naturaleza de pecado totalmente destruida, totalmente pulverizada. Recuerde que nosotros somos polvo y cuando morimos volvemos otra vez al polvo. Así también en la muerte de Jesús, oye, el cuerpo de pecado se pulverizó el cuerpo de pecado. Créelo. Cualquier hábito vicioso que puedas estar ahora mismo sufriendo o cualquier cosa, cualquier estado aún mental, cualquier parte afectiva que estés pasando de depresión, oye, todo eso viene por la naturaleza de pecado. Pero si tú crees que esa naturaleza de pecado se pulverizó, entonces te vas a ver muerto en estas cosas. Vas a ver que esto ya no tiene poder, que el pecado ya no tiene poder sobre tu vida. Aleluya. Así es, ya el pecado no tiene poder sobre tu vida y en tu vida, porque fue pulverizado. Bien. Entonces, podemos decir, su muerte es mi muerte, por eso estoy muerta al pecado. Entonces, ya hemos visto todas estas partes de estas fases con respecto a la crucifixión, muerte y sepultura. Vamos entonces a iniciar en otra fase importante, y fue la resurrección. La tumba vacía nos muestra que Él resucitó. Oiga, Jesucristo resucitó. La tumba vacía me muestra que Él resucitó. Bien, vamos entonces a mirar la resurrección. La resurrección. Y vamos a mirar en Juan 11:25. Juan 11:25. Dice así: Marta, dijo Jesús, no tienes que esperar hasta entonces. Soy la resurrección y soy vida eterna. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Yo soy la resurrección, yo soy la vida eterna. Cualquiera que se aferre a mí con fe, aunque muera, vivirá para siempre. Oye, aunque muera, vivirá para siempre. Y el que vive creyendo en mí, nunca morirá. Nunca morirá. Sí, nuestro cuerpo mortal podrá llegar a la tumba y hacerse polvo. Eso es verdad.
Eso es una ley de vida. Naces y mueres. No hay más. De ahí que en el primer pecado, en el pecado del hombre, del primer Adán, lo vemos claramente. Pero quiero decirte algo. Tu espíritu y tu alma suben a la presencia de Él. Y están esperando solamente la trompeta para poder resucitar. Si me llegase a morir antes de, ¿ok? Quiero decirte que creo firmemente que resucitaré en un nuevo cuerpo. Amén. Y subiré con ese nuevo cuerpo glorificado. Pero mientras que estoy aquí, en la fe del Hijo de Dios, vivo el cuerpo poderoso, resucitado, glorioso de Jesús en mí. Aleluya, aleluya. Vamos a ver otro versículo que te habla acerca de la resurrección. Recuerda que estamos viendo el aspecto de la resurrección. Estoy mostrándote versículos donde me muestran claramente que sí, Él estuvo muerto, pero ¿qué? Él resucitó. Y dice Juan 21:14, esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos. ¿Después de su qué? De su resurrección. Después de su resurrección. ¡Wow! ¿Qué me está diciendo esa escritura? Que Él resucitó. Entonces, creamos que Él resucitó. Y creamos que ahora nosotros estamos resucitados en Él por medio de la fe. Y que tenemos un cuerpo glorioso resucitado, sentado en los lugares celestiales. Hay que creer estas cosas, hermano. Hay que vivirlas. Hay que dejar que el cuerpo resucitado, glorioso de Jesús sea el que se manifieste ahora a través de tu cuerpo mortal. Gloria a Dios. Hay otro versículo en Apocalipsis, es un versículo muy hermoso. Dice así en 1:18. Yo soy el que vivo. Oye, qué palabras. Yo soy el que vivo, dice él. Y dice, ¿estuve qué? ¡Ja! Muerto. Muerto, pero ahora mira. Aquí está diciéndole Jesús a Juan. Oye, mírame, aquí estoy. Estoy vivo por siempre y para siempre. Yo no sé ustedes, pero yo me lleno de gozo cuando leo versículos como estos donde me están diciendo, Él sí resucitó. No tenemos a un Dios muerto, no tenemos a un Cristo que está muerto. Tenemos a un Cristo que resucitó y esto es glorioso. Bien, ahora miremos Apocalipsis 2:8. El que se convirtió en un cadáver, esta fue de otra versión que conseguí, así no lo dice la Reina Valera 60, pero esta me gustó mucho. El que se convirtió en un cadáver, pero volvió ¿qué? A la vida. Un cadáver. O sea que la naturaleza de pecado se volvió ¿qué? Un cadáver. Se desintegró porque se volvió polvo. Y luego dice, estuve muerto y ahora vivo. Más diciente no pueden ser estos versículos con respecto a la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, resucitó ¿qué? En gloria. La tumba estaba vacía y resucitó en gloria. Cree que Él sí resucitó, pero también cree que tú resucitaste igualmente en Él. Y su resurrección es mi resurrección. Por lo tanto, estoy viva para Dios. Su resurrección es mi resurrección. Por lo tanto, estoy viva para Dios. Tienes que identificarte. Date cuenta. La primera fase, como les mostraba el otro día en la moneda, es en la parte de la moneda. Por un lado está mostrando que soy muerta en Cristo Jesús. Me identifico con la muerte de Él, pero por el otro lado, la moneda muestra otra fase. ¿Cuál es la fase? La resurrección. Su resurrección es mi resurrección. Y vamos a mirar ahora versículos con respecto al creyente. Es importante que debemos entender que si Jesucristo resucitó, tú resucitaste con Él. Yo resucité con Él. Y vamos a mirar varios versículos que hablan acerca de la resurrección en los creyentes. Bien, y dice así, en 2 Corintios
2:16. Segunda de Corintios 2:16. Y lo quiero abrir porque quiero mirar algunos versículos que están antes de ese versículo. Es muy interesante mirar todo ese versículo, desde el versículo 1. Ya estoy abriendo, entonces es bien interesante mirar ese versículo. Y dice así, Segunda de Corintios 2:16, vamos a comenzar con el versículo 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Luego dice el 15, porque para Dios somos ¿qué? Grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, yo lo resumí. Dice, pero los creyentes huelen el aroma vivificante ¿de qué? De la resurrección. ¿Se acuerdan que en la primera fase, en la primera sección, estuve hablando acerca de que los que no creen en Jesucristo huelen a muerte? Están todavía muertos en sus delitos y pecados. Bueno, pues lo que hemos creído, que estamos muertos al pecado, pero resucitados en Cristo Jesús. Oigan bien, olemos ahora, a vida. ¿A qué hueles? A vida en Cristo Jesús. Hueles al olor de la resurrección. Hueles a olor de resurrección, que es la vida abundante. Me parece tremendo. Es tremendo meditar y pensar en que realmente ya no huelo a pecado, porque ya el reino, en el momento en que el pecado es quitado, el reino de la muerte ya es destruido sobre mi vida. Y ahora tengo el poder, vivo en el poder de la resurrección de Cristo, glorificada con un cuerpo resucitado. Oye, ¿y huelo a qué? Huelo a vida. Que huelen aquí todos los que estamos aquí, huelen a bueno. Olemos a bueno. Sí, olemos a vida, olemos. Vamos ahora a Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Tremendo. Dice, hemos sido ¿qué? Resucitados. Hemos sido ¿qué? Resucitados. ¿Con quién? Con Jesús. Cuando Él resucitó, ¿quién estaba resucitando con Él? Yo estaba resucitando con Él. ¿Y tú? ¿Crees tú que realmente estabas tú siendo resucitado en Él? Para que podamos tener el poder de caminar en la frescura de una nueva vida. Poderosos esos versículos. Y quiero que de verdad tomes esos versículos, los recopiles y los comiences a meditar. Para que así pueda ser usted no como el espectador, sino como el participante. Gozándote en mirar el reflejo de la vida de Dios dentro de ti. Vamos ahora a Romanos 6:5. A mí uno de los capítulos preferidos de los que tanto el Señor me ministró fue con Romanos capítulo 6. Es verdad que ahí una y otra vez, repetía una y otra vez, meditando en el versículo, viendo el versículo realizado en mí, viendo el versículo hecho carne en mí. Y miren lo que dice ese versículo, 6:5. Porque somos incluidos permanentemente ¿en qué? En su muerte. ¿Por un ratico? No. Es permanentemente que ahora estamos incluidos en su muerte. Así también estamos incluidos ¿qué? Permanentemente en su resurrección. Gloria a Dios. Yo no sé usted, pero yo estoy muy contenta. Me siento de verdad feliz al entender estas escrituras. Le he pedido a Dios y le he estado orando a Dios, Señor, yo quiero manifestar ese olor de fragancia de resurrección todo el tiempo a través de mi vida.
Pero ¿saben qué? También he entendido, no puedo ser espectador, necesito ser participante todo el tiempo. Porque aquí me está diciendo que estoy incluida permanentemente en su muerte, pero que también estoy incluida permanentemente también en su resurrección. Y esto me parece glorioso, glorioso. Vamos ahora a Romanos capítulo 6:6. En algunas partes de los versículos estoy parafraseando. ¿Qué fue lo que hice? Porque yo sé que muchos van a decir, ay, pero eso no dice aquí. No se preocupen. ¿Qué fue lo que hice? Tomo muchas veces 3 versiones y las 3 versiones cojo y las complemento. Entonces la hago una sola. Versión Clemencia. Pero esa es la versión que, lo que hago con esos versículos me está hablando al corazón. Y yo sé que también te va a hablar a tu corazón. Y dice así, nuestro cuerpo de pecado no tiene ¿qué? No tiene poder. Diga, ya no tiene poder. Diga, ya no tiene poder. ¿Por qué? Porque fuimos crucificados ahora y para siempre. Recuerda, la obra de la cruz fue hecha una sola vez y ¿qué? Para siempre. ¡Gloria a Dios! Y luego dice aquí, para desmantelar, para destruir, para desboronar, para deshacer ¿qué? La fortaleza del pecado dentro de nosotros, para que no continuáramos, para que tú no continúes, ni yo continúe viviendo ni un momento más sometidos al poder del pecado. ¡Gloria a Dios! Esto es un versículo poderoso de resurrección. Nuestra esclavitud al pecado llegó a su fin. Cualquier vicio que tú tengas en tu alma, si sufres de depresión, si sufres de frustración, si sufres de lo que estés sufriendo, aún en la parte de su alma, en la parte afectiva, hoy te digo algo, no eres esclavo a esas sensaciones o partes afectivas de ti en tu alma, porque todo ha llegado a su fin. Puedes manifestar, experimentar todo lo que hay en la naturaleza divina de Dios dentro de ti, dentro de tu alma, dentro de tu parte afectiva, dentro de tu mente. Sí, Señor. El ambiente celestial es fluyendo para tomar toda tu mente y para tomar todo tu corazón. Aleluya. Vamos a Romanos 6:8. Su fe nos ve unidos en su muerte y vivos con él ¿en qué? En su resurrección. Recuerda que estoy enseñando acerca de la fase de la resurrección. No se te olvide. Estamos ahora ya en la fase de la resurrección. ¿Cómo nos estamos viendo? Ok, sí, nos vimos en la primera fase muertos al pecado, correcto. Pero en la segunda fase, ¿cómo nos vemos? Resucitados para vida en Cristo Jesús. Romanos 6:8, su fe nos ve unidos en su muerte y vivos con él en su resurrección. Poderoso esos versículos, poderoso, poderoso. Bueno, vamos entonces a la otra diapositiva. No las voy a decir, no las voy a hablar, solamente las voy a mencionar para que usted las estudie en su casa. En Romanos 6:11, muy interesante lo que dice. Así que sea igual contigo, dado ahora que estamos unidos con él, deben verse continuamente como muertos e insensibles al atractivo del pecado. Oye, ya no hay manera. Necesitamos entender esta verdad para que no vivas esclavo del pecado. Porque el que practica el pecado es del diablo. Pero ya nosotros no estamos en esa categoría de ser esclavos del pecado, porque ya fuimos muertos en Cristo y resucitados en su Hijo. Igualmente, 1 Corintios 15, 21 al 22, no la voy a decir, pero quiero que la estudien en sus casas. Ahora tenemos una diapositiva que está en Efesios, en el capítulo 2, versículo 6, y dice así: juntamente con el que nos resucitó.
Recuerda que estamos viendo todos los versículos con respecto al creyente resucitado. Hay muchos versículos que me dicen que yo sí estoy resucitada en Cristo. Y saben, no es solamente tener el conocimiento aquí, oh sí, yo leí que yo soy resucitada. Es vivir la palabra, es ser hacedora de la palabra. Si eres resucitada, entonces deja que Él viva su vida de resurrección a través de tu vida. Eso es el ser hacedor de la palabra de Dios. Vamos igualmente a Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Este sí ese no lo puse. Vamos a ir a Colosenses 2:12, pero también lo tienen allí como referencia. En el 1:18 me está hablando acerca de que el primogénito de la resurrección. Jesucristo fue el primero que resucitó. Él es el único que podía resucitar. Pero nosotros ahora en Él ya hemos resucitado. Oye, ya hemos resucitado. Usted me dice, pero yo todavía tengo un cuerpo mortal. Sí, todavía tenemos el cuerpo mortal, pero es en el Espíritu lo que ahora vivimos. Es en la fe del Hijo de Dios que vivimos ahora en un nuevo cuerpo resucitado, glorioso en Cristo Jesús. Levantados al cielo, oye, porque Él fue levantado, e igualmente sentado en lugares celestiales. En Colosenses 2:12 dice, fuimos ¿qué? Levantados con Él, cuando creímos en el poder de ¿qué? De la resurrección. Ahí me equivoqué con una palabrita. De resurrección de Dios. El poder que lo levantó ¿de qué? Del reino de la muerte. Con el corazón se cree para justicia. ¿Y qué se cree en el corazón? Que Jesucristo fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu Santo. ¿Lo crees? Si lo crees, entonces se te será contado por justicia. Oye, se te será contado por justicia. El creer en el poder de la resurrección, el creer que Jesucristo resucitó, nos hace justos delante de Dios. Porque ya no vives tú, sino es Él el que vive dentro de ti. Ya no vives tú, sino es Él viviendo a través de tu vida. Gloria a Dios. Yo no sé usted, pero yo estoy muy alegre. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Pero ahora hemos sido ¿qué? Resucitados de ese reino de ¿qué? De la muerte. Recuerda, hemos pasado de la muerte a la vida. Del reino espiritual de muerte en que nos encontramos a la vida de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por el poder de la resurrección. Y luego dice, para no volver nunca más. ¡Wow! Porque estamos para siempre. Uy, estas palabras son hermosas. Estos versículos son gloriosos. Para siempre, vivos. ¡Aleluya! Perdonados. Perdonados de todos nuestros pecados. Cualquier cosa que hiciste de pronto esta mañana, como te sentiste de pronto mal, cualquier cosa, ya fueron perdonados todos tus pecados. Ya fueron perdonados. Siéntete perdonada por el Señor. Si hay alguno de ustedes que de pronto se siente que Dios no le ha perdonado de algún pecado que usted haya hecho, hoy te digo, lee esto y dice, siempre vivos y perdonados, siempre perdonados. Siempre perdonados de todos nuestros pecados. Vive la vida en la libertad que Dios nos ha llamado a vivir. Estos son solamente unos versículos que quise también colocar allí, para no hacer más larga la prédica, pues sencillamente los puse para que ustedes lo pudieran leer, copiar, ¿okay? Y luego leer en sus casas. Colosenses 2:14, 2 de Timoteo 1:10, 1 de Pedro 1:3 y 1 de Pedro 3:18. Vamos ahora a 1 de Juan 3:14. Dice, sin embargo, podemos estar seguros de que hemos sido trasladados. ¡Wow! ¡Trasladados! Ese es el tema. Trasladados de la ¿qué? De la muerte espiritual a la vida espiritual. Amados hermanos y hermanas, ¿no es esto algo grandioso?
¿No es esto algo precioso, el que ya tú entiendas que no estás muerto en tus delitos y pecados, sino que ahora estás vivo, que has sido trasladado de esa muerte espiritual en que vivíamos, en que estábamos, porque el pecado gobernaba nuestros corazones, pero en el momento en que el pecado es quitado, en el momento en que el pecado es quitado, oye, el reino de la muerte fue quitado también. ¿Para qué? Míralo allí, para ser trasladados de la muerte espiritual a la vida espiritual, porque amamos a la familia de los creyentes. Una vida sin amor permanece espiritualmente, ¿qué? Muerta, muerta. Así lo dice ese versículo. Y bueno, ya después de que hemos terminado, quiero que se preparen para la cena del Señor. Hoy me están acompañando una familia muy hermosa conmigo, pues en verdad pues están detrás de cámaras, no están conmigo, no están aquí al frente, pero están aquí conmigo en el cuarto de estudio, con todos los problemas que tuvimos hoy, pero no nos dejamos en la carne, ¿cierto? Dijimos no a la carne y sí al espíritu. Si ustedes vieran todo lo que pasó aquí antes de poder grabar este video, pero gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fue algo muy especial y en verdad no le damos cabida a la carne, amén, no le damos cabida a la carne. Entonces vamos a prepararnos para la cena del Señor. Quiero que en este día, en este momento en particular, quiero que entiendan algo muy especial. Y voy a un momentico a traer la parte del pan, ¿ok? Y quiero que entiendan algo muy particular. En el pan, ¿ok?, que es el cuerpo de Jesucristo, necesitamos ver que Él se lleva todos nuestros pecados en su cuerpo. En la primera fase, ¿se acuerdan? La primera fase consta de 3 cosas: crucifixión, muerte y sepultura. Pero igualmente, Él renace o resucita en un nuevo, ¿qué? Cuerpo. Igualmente le está diciendo claramente, ya vamos a ver los versículos, de que su cuerpo es verdadera comida. Entonces, por eso es importante entender muerte, pero también entender la parte de la resurrección. Cuando hagas la cena ahora, que la vas a hacer con nosotros, piensa en eso. Ese pan que estás comiendo, que está diciéndome que es el cuerpo de Jesucristo, pues en ese cuerpo fue llevado todos nuestros pecados, todas nuestras maldiciones, todas nuestras enfermedades, toda nuestra ADN de la naturaleza caída de nuestros padres, fue llevado sobre ese cuerpo. Ese cuerpo fue muerto y sepultado y se pulverizó. Así como si yo cogiera este pan, oigan, y lo comenzara a mírenlo, se está deshaciendo. El cuerpo de Jesús, donde Él se lleva mi cuerpo de pecado, fue igualmente destruido. Fue partido, dice Él. Es muy interesante. Pero también cuando comas hoy del pan, meditas y piensas que igualmente hay un cuerpo resucitado, que es el cuerpo de Jesús glorioso, que ahora tú te identificas con su resurrección también. Entonces, vamos a mirar Juan 6:55. Hoy los puse, hoy dije que los iba a poner y pues los hice en la diapositiva para que entendiéramos más claramente. Vamos a disponernos a la cena del Señor. Van a tomar allí, tomen allí su pan, ¿ok? Vale, perfecto. Y entonces, igualmente toman el vino, el jugo de uva. Vamos a tomar también la parte del jugo de uva, ¿ok? Entonces, rapidito, ok, toma. Ok, vamos a tomar porque aquí los tengo a ellos, pero están detrás de bambalinas.
pero vamos a tomarlo. Entonces miren lo que dice acá. Ya teniendo usted aquí su jugo de uva y teniendo su pan. Entonces vamos a disponernos y vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor una revelación profunda. Hagamos esto con revelación. Hagamos esto pidiéndole al Señor que alumbre los ojos de su entendimiento. Que el entendimiento sea llenado en la plenitud de la revelación de su cuerpo y de su sangre. Padre Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, por esta enseñanza que fueron 13 secciones, Señor, por esta última parte, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, porque nos has estado enseñando acerca de cómo hemos pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual. Igualmente, Señor amado, hoy pido que haya una revelación, sea la luz alumbrando ahora el entendimiento de mis hermanos, al tomar en ellos, Señor amado, ese pan para comerlo, y sabiendo que en ese pan, Señor, es el cuerpo de Jesucristo, que fue crucificado, muerto y sepultado, Señor, donde el pecado fue pulverizado, para que no volvamos a ser esclavos del pecado. Pero igualmente hoy te pido, Señor amado, que sea revelado al corazón de ellos, Señor, el poder del cuerpo resucitado de Jesucristo. Que su resurrección sea igualmente mi resurrección, para que así pueda vivir una vida espiritual de resurrección en la gloria del cuerpo resucitado de Jesús. Igualmente, Señor, te pido por esa sangre, Señor, que haya una revelación profunda, Padre, en donde cada uno de mis hermanos y hermanas se vea lavado por la sangre de Jesucristo. Que todas las manchas que el pecado produjo en nuestras vidas, Señor, que ellos se vean limpios, purificados, emblanquecidos por el poder de la sangre que trajo remisión y perdón de todos nuestros pecados. Haya revelación ahora a tu corazón. Ya no te mires en la naturaleza de pecado, porque esa ya fue pulverizada. Mírate ahora en la nueva naturaleza, la nueva creación que ahora tenemos en Cristo. Y que por la sangre de Él todos nuestros pecados fueron lavados, perdonados. Hemos sido redimidos por su sangre. Y el versículo dice: mi carne, mi carne, mi carne es verdadero alimento en su forma más auténtica. Y luego dice: y mi sangre es verdadera bebida en su manera, en su forma más auténtica. Y luego dice en el 56, el que come, oigan, el que come, ¿qué? Mi cuerpo. Necesitas entender lo que sucedió en el cuerpo, para que cuando hoy comas el pan, entiendas que en el cuerpo de Jesucristo, oye, tu naturaleza de pecado que te esclavizaba fue destruida. Y luego dice: y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. Por esa sangre, por comer del pan, por comer de su cuerpo y beber de su sangre, dice la palabra que nosotros permanecemos en él y él en nosotros. Asimismo dice: el que me come, él también vivirá por mí. Luego en Juan 6:58 dice: el que come este pan vivirá ¿para cuándo? Para siempre. Tanto la muerte de Jesús es permanente en nosotros al pecado, pero así también la resurrección de Jesús es permanente en nosotros para vida y vida eterna. Y dice así, Lucas 22, 19 al 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio a cada uno
uno de sus discípulos, le dio a cada uno un pedazo de pan, diciendo, este pan es mi cuerpo, que ahora es sacrificado por vosotros. Siempre cómanlo para recordarme. Hoy nos recordamos de la obra de la cruz, crucifixión, muerte y sepultura. Pero hoy también me acuerdo de su resurrección. Tomen el pan, haciendo recordatorio de estas cosas. Gracias, Señor. Así también Jesús dijo, tomó la copa y dijo, esta copa es ¿qué? Mi sangre. Recuerden, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre fue derramada por ti y por mí. Del nuevo pacto que hago con la humanidad. Y pronto es derramada para el perdón de todos los pecados. Amados, tomen esa sangre pensando que ya ustedes han sido perdonados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y vamos a repetirlos todos, el final, para ya terminar. Su muerte es mi muerte. Su resurrección es mi resurrección. De la muerte espiritual he pasado a la vida de resurrección. ¡Aleluya!